Bendiciones con todos hermanos, que Dios los bendiga mucho. El día de hoy vamos a hablar sobre Juan 20:28. Dice así en la Reina Valera de 1960. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, cuando algunos leen este pasaje, muchos afirman que aquí se está diciendo que Tomás le dijo a Jesús o declaró que Jesús es Dios. En otras palabras, muchos dicen que este versículo está afirmando que Jesús es Dios. Pero vamos a ver primero, en primer lugar, el contexto. Y el contexto comienza, no solamente es el versículo 28, Juan 20:28, sino comienza del versículo 26 al 29. Y dice así: 8 días después, sus discípulos estaban otra vez dentro, y Tomás con ellos. Y estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos y dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, acerca aquí tu dedo y mira mis manos, extiende aquí tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Respondió Tomás y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, ¿has creído? Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. ¿Qué es lo que tenemos aquí, hermanos? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos aquí es que Tomás era un incrédulo que cuando Jesús se le apareció a sus discípulos en anteriores ocasiones, y en esas ocasiones no estaba Tomás, pero los discípulos dijeron, hemos visto al Señor resucitado, pero Tomás le decía, no, hasta que yo no lo haya visto con mis propios ojos y no lo haya tocado con mis propias manos, no voy a creer. Entonces él se rehusaba a creer que Jesús había resucitado. Pero en esa ocasión, 8 días después, dice que sus discípulos estaban dentro. Y es ahí donde Jesús se aparece a ellos. Y ahí estaba presente Tomás. Y Jesús le dice a Tomás que toque sus dedos, ¿no? Dice, acerca aquí tu dedo y mira mis manos. Y Jesús le dice que toque su costado. Y es ahí donde Tomás exclama de admiración, de asombro, y le dice, Señor mío y Dios mío. ¿No? Por el contexto podemos ver una reacción de asombro, una admiración. O sea, podemos ver que aquí Tomás se admiró al ver a ese Jesús que había muerto, a su maestro que había muerto, resucitado. Y es por eso que él exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo, porque me has creído, porque me has visto, has creído. Dichosos los que no vieron y sin embargo creyeron. Bueno, hermanos, en primer lugar vamos a ver que este versículo Juan 20:28 tiene dos interpretaciones. La primera es que este pasaje tan solamente es una exclamación de Tomás al asombro que él tuvo de ver a su maestro resucitado. Y el contexto lo apoya. Hemos visto que el contexto apoya eso, ¿no? De que solamente es una exclamación de admiración. Es decir, Tomás se asombró y exclamó esto, ¿no? Exclamó, Señor mío y Dios mío. Entonces, esa es la primera interpretación que se da de este versículo. Que no, Tomás aquí no está declarando que Jesús es Dios, sino dijo estas palabras como una reacción de asombro al ver a Jesús resucitado. Y dijo, Señor mío y Dios mío. Bueno, esa es la primera interpretación. Ahora, la segunda interpretación es que muchos dicen, o la segunda interpretación es de que aquí se está confesando, o Tomás está confesando que Jesús es Dios, ¿no? Pero si ustedes pueden ver, bueno, si ustedes pueden ver ahí, la Reina Valera traduce esta palabra como exclamación, ¿no? Ahí tenemos en signo de exclamación, Señor mío y Dios mío, exclamación. Pero tenemos que tener en cuenta que en el texto griego no hay signos de exclamación ni signos de puntuación, pero aquí la Reina Valera lo pone para dar un sentido al texto, ¿no? Ahora, vamos a ver, hermanos, si es esta la segunda interpretación la más correcta. Entonces, vamos a ver
que algunos dicen que aquí Tomás está confesando que Jesús es Dios. Ahora, la confesión de Tomás, si suponemos eso, esta supuesta confesión de Tomás no es la única que se refiere a Jesús. No es la única. Hay varias confesiones en cuanto a la naturaleza de Jesús o a la identidad de Jesús. Así que la confesión de Tomás, la supuesta confesión de Tomás no es la única, hay varias. Y vamos a ver, pues, si esta confesión tiene apoyo o respaldo en las demás confesiones de otras personas. Es decir, si las demás personas dijeron lo mismo que dijo Tomás. Entonces, vamos a ver que aquí, si suponemos que dice que Tomás le está diciendo a Jesús que Él es Dios, vamos a ver, hermanos, otras confesiones si también dicen que Jesús es Dios. Bueno, en primer lugar, vamos a ver aquí la confesión de Satanás. La confesión de Satanás. En Mateo 4:3 dice, y vino a él el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios. Tenemos ahí la palabra en rojo, hijo de Dios. No dijo si tú eres Dios, porque Satanás sabía que Jesús no era Dios. Satanás sabía que él era hijo de Dios. Y dice, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Vemos que aquí Satanás le pide a Jesús hacer un milagro, algo extraordinario, algo sobrenatural. Y no le dijo, ¿sabes qué? Si tú eres Dios, haz un milagro. No, le dijo, si tú eres hijo de Dios, no, haz un milagro. En Mateo 4:6 dice, y le dijo, si eres hijo de Dios. Otra vez le dice, si tú eres hijo de Dios. No le dice, si tú eres Dios. Si tú eres hijo de Dios, échate abajo. Porque escrito está, a sus ángeles mandará acerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Entonces estamos viendo que acá también Satanás quiere que Jesús haga algo extraordinario, ¿no? Es decir, que se tire de lo alto y que no sufra daño. Pero no le dice si tú eres Dios, si le dices tú eres hijo de Dios. Bueno, esa es la confesión de Satanás. Ahora, tenemos la confesión de demonios, de los demonios. Vamos a ver qué es lo que dicen los demonios. Mateo 8:29 dice, y clamaron diciendo, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? Los demonios nunca le dijeron, Jesús, Dios, o tú eres Dios. Dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, hijo de Dios? ¿Has venido acá para atormentarnos antes de tiempo? Marcos 3:11. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Los espíritus inmundos se postraban delante de Jesús y le decía, tú eres. O sea, le están confesando su identidad de Jesús. Tú eres el Hijo de Dios. En Marcos 5:7 dice, y gritando a gran voz dijo, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te imploro por Dios, mire, te imploro por Dios que no me atormentes. Aquí, ¿a quién se está refiriendo cuando dice Dios? Al Padre. Te imploro por Dios, o sea, por el Padre, que no me atormentes. O sea, se está diciendo, te imploro por el Padre, que tú no me atormentes. Entonces, vemos que aquí este demonio le dice, Jesús, Hijo del Dios Altísimo. No dice Dios. En Lucas 8:28 dice, al ver a Jesús gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz, ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormente. Entonces vemos, hermanos, varias confesiones en varios casos de demonios que siempre su confesión era Jesús, Hijo de Dios, Hijo del Dios Altísimo. En ningún momento dijeron tú eres Dios o tú eres el Dios. No, hermanos. Ellos dijeron tú eres el Hijo de Dios. Tenemos la confesión de los discípulos de Jesús. A ver, vamos a ver qué es lo que piensan los discípulos en cuanto a Jesús. En Mateo 14:28-33 dice así, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven, o sea, Jesús dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento tuvo miedo y comenzando a hundirse dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca,
se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres hijo de Dios. Veamos el contexto, hermanos, que aquí pasó un milagro. Aquí Pedro está caminando sobre las aguas, pero viene un fuerte viento. Dice que tuvo miedo porque comenzó a hundirse y por el fuerte viento que él vio. Y entonces dice que le dijo, Señor, sálvame. Y Jesús le extendió su mano y le salvó. Y cuando subieron a la barca dice que se calmó el viento. Es decir, algo extraordinario. Se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, los discípulos se postraron y le adoraron, diciendo, ¿qué es lo que ellos confesaban? Verdaderamente eres hijo de Dios. No le dijeron, tú eres Dios, por todos estos milagros que hemos visto. Pedro estaba caminando sobre las aguas, el fuerte viento se calmó. Tú eres Dios. No, tú eres hijo de Dios. Y por eso que le adoraron, hermano. Porque en ningún momento los discípulos se le iba a caber en la cabeza que Jesús era Dios, sino que era el Hijo de Dios, el Hijo del Dios Altísimo, hermano. Tenemos la confesión de Pedro. Acá revela algo muy importante sobre la identidad de Jesús. En Mateo 16, del 13 al 17, dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dice los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o algunos de los profetas. Ahora ojo con esto. Jesús les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y respondiendo Simón Pedro le dijo, mire, Simón Pedro le dijo, tú eres el Cristo, o sea, el ungido, el enviado. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Mira, hermano, interesante. El Hijo del Dios viviente. Pedro no le dijo, tú eres el Cristo, el Dios. No, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. O sea, el Hijo de Dios, hermanos. Entonces le respondió Jesús, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Jesús confirmó que la respuesta de Pedro era correcta, hermanos. No, Jesús no le corrigió, le dijo, espérate, Pedro, yo soy Dios. No, Jesús confirmó y aceptó la respuesta de Pedro como correcta. Ahora, tenemos también la confesión de la gente que pasaba junto a la cruz. Tenemos en Mateo 27, del 39 al 40, dice, y los que pasaban le injuriaban. Cuando Jesús estaba crucificado, dice que los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo. Si eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Entonces, hermano, vemos que la gente también declaraban que él era el Hijo de Dios. Si tú eres hijo de Dios. No dijeron si tú eres Dios, porque para ellos tenían bien claro que solamente había un solo Dios. Entonces a Jesús le dijeron, si tú eres hijo de Dios, desciende de la cruz. Ahora vamos a ver alguna confesión del sumo sacerdote, fariseos y escribas. Tenemos en primer lugar en Mateo 26, del 63 al 64. Dice, mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo, te conjuro por el Dios viviente, que nos diga si tú eres el Cristo. Que nos diga si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Esa es la misma respuesta que dio Pedro, ¿no? El Hijo del Dios viviente. Aquí el sumo sacerdote le dice, te ruego que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. No dijo si tú eres el Cristo, el Dios, hermano. Porque para el sumo sacerdote sabía bien claro que Jesús se autodenominaba el Hijo de Dios. No Dios, sino el Hijo de Dios. Entonces le dijo, te ruego que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo, tú lo has dicho. O sea, aceptó. Y además os digo, o sea, aceptó aceptó la respuesta del sumo sacerdote como correcta, hermanos. Y dice, tú lo has dicho, y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Así que vemos, hermanos, que aquí el sumo sacerdote
le dice a Jesús que él era el Hijo de Dios. Y le pregunta, pero él sabía él quería confirmar lo que él tenía, ¿no? Quería confirmar sus dudas. En Mateo 27, del 41 al 43, dice: de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, ¿no?, que baje de la cruz y creeremos en él. Confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Es decir, estos hombres, los escribas y los fariseos, ¿no?, y los sacerdotes, le habían escuchado a Jesús decir: soy hijo de Dios. Por eso dice: líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho: soy hijo de Dios. Jesús siempre decía: yo soy hijo de Dios. No decía: yo soy Dios, yo soy hijo de Dios. Y es por eso que la gente decía, y es por eso que estos fariseos y escribas le decían: no, él ha dicho: soy hijo de Dios. En Juan 5:18, hermanos, Juan 5:18 dice: entonces por esta causa los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo violaba el día de reposo, sino que también llamaba a Dios su Padre, a Dios su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Entonces Jesús, mira hermano, Jesús cuando estaba en la tierra llamaba a Dios su propio Padre. O sea, él no se llamaba Dios. Él no decía: yo soy Dios. Él siempre decía: yo soy hijo de Dios. En otras palabras, el Padre, el que estaba arriba, Dios era su Padre. Y de esta manera se estaba haciendo igual a Dios. Eso es lo que ellos pensaban. Los sacerdotes pensaban, los judíos pensaban que cuando Jesús decía que él era hijo de Dios, ellos decían que se estaba haciendo igual a Dios. Haciéndose, dice, ¿no?, haciéndose igual a Dios. No que era Dios, sino que se hacía igual a Dios, ¿no? Ahora, en Juan 10, 33 al 36 dice: le respondieron los judíos diciendo: por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Mira, hermanos, siendo hombre te haces Dios. Jesús decía: yo soy hijo de Dios. Y los discípulos decían allá, o sea, no te apedreamos por buena obra, sino por la blasfemia, porque tú, diciendo: soy hijo de Dios, te haces Dios. Eso es para su mente de ellos, hermanos. Jesús nunca dijo: yo soy Dios. Ellos pensaban, los sacerdotes pensaban que cuando Jesús decía: yo soy hijo de Dios, ellos pensaban que se estaba haciendo Dios, Jesús. Pero en ningún momento, hermanos, en ningún momento Jesús estaba haciendo Dios. Jesús siempre decía: yo soy hijo de Dios. Ahora Jesús le respondió: no está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Si llamó dioses a aquellos a quienes vino la palabra de Dios, y la escritura no puede ser quebrantada, al que el Padre santificó y envió al mundo, vosotros decís: tú blasfemas, porque dije, hijo de Dios soy. Mira, hermanos, aquí Jesús está explicando, diciendo que él siempre decía: hijo de Dios soy. No, dice: tú blasfemas porque dije, hijo de Dios soy. Jesús siempre decía: yo soy hijo de Dios. Entonces, para los sacerdotes y para estos judíos era una blasfemia decir que Jesús era hijo de Dios. ¿Por qué, hermano? Porque nunca los judíos habrían pensado que Dios iba a tener un hijo. No iba a tener un hijo. O sea, para ellos era una blasfemia. Y el decir, el que alguien diga: soy hijo de Dios, ellos pensaban que se estaba haciendo igual a Dios, ¿no? Que se estaba haciendo igual a Dios. No que él era el Dios, sino que se estaba haciendo igual a Dios. O sea, se estaba comparando con el que estaba arriba, ¿no? Ahora, también tenemos Juan 19:7, y dice: los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según esa ley él debe morir porque pretendió ser el Hijo de Dios. Mira, hermanos, aquí está más claro. Él nunca quiso pretender ser el Dios. Ojo, porque hay un solo Dios. Él nunca dijo: yo soy el Dios. No, él dijo: yo soy el Hijo de Dios. Entonces, él
siempre Jesús decía, yo soy hijo de Dios. Entonces ellos decían, porque para ellos no le podía caber en la cabeza pensar que Dios tenía un hijo. Entonces por eso ellos es por eso que estos judíos dijeron, tú estás blasfemando. ¿Por qué? Porque tú estás diciendo no, que eres hijo de Dios. Entonces para ellos decir hijo de Dios era una blasfemia, hermanos, porque ellos nunca pensaban que Dios iba a tener un hijo. Ahora vamos a ver la confesión del centurión romano. En Mateo 27:54 dice, el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Vemos que aquí este centurión romano que estaba guardando a Jesús, no, cuando dice que vieron el terremoto, dijeron verdaderamente este era hijo de Dios. Y vemos esa confesión. Vemos la confesión de Marcos. Marcos 1:1 dice, principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. No dice principio del Evangelio de Jesucristo, Dios. El que es Dios, no. Confesión dice principio del Evangelio de Jesucristo, hijo de Dios. La confesión del ángel. Mira, hermano, lo que dice el ángel. Lucas 1:32 dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dice, y este será llamado Dios, sino Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre David. Tenemos también Lucas 1:35. Le dice, respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Ahí vemos, hermanos, que dice Hijo de Dios. También tenemos la confesión de otras personas. Confesión de otra persona. Lucas 22:70. Lucas 22:70 dice, dijeron todos, luego eres tú el Hijo de Dios. Y él les dijo, vosotros decís que lo soy. Entonces ahí dice que estas personas dijeron, tú estás diciendo que tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús dice, ustedes están diciendo eso, ustedes están diciendo que yo soy el Hijo de Dios. Entonces vemos, hermanos, vemos que Jesús está confesando. Tenemos Juan 19:7. Dice, los judíos le respondieron, nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir porque se hizo a sí mismo Hijo de Dios. Eso ya lo hemos visto. Ahora la confesión de Juan el Bautista. Juan 1:34 dice, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que, hermanos, la confesión de Juan el Bautista decía, yo doy testimonio, yo he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios, no de que este es Dios, sino es el Hijo de Dios. La confesión de Natanael. Juan 1:49, respondió Natanael y le dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. No le dijeron, tú eres Dios, sino le dijo, tú eres el Hijo de Dios. También tenemos la confesión del ciego de nacimiento. En Juan 11:27 dice, le dijo, sí Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. La confesión de Juan el apóstol. Dice Juan 20:31, hermano. Esta es la confesión de Juan el apóstol Juan. Juan 20:31 dice, pero estas cosas, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Así que, hermano, vemos que aquí el apóstol Juan dice que lo que se escribió en el libro de Juan se escribió para que puedan creer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. No dice para que crean que Jesús es Dios, sino para que crean que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 Juan 4:15 dice, todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él
y él en Dios. ¿Qué es lo que tenemos que confesar? Que Jesús es el Hijo de Dios, no que Jesús es Dios, hermanos. En 1 Juan 5:5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Tenemos que creer qué cosa, hermanos, que creer, vamos a vencer al mundo creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. En 1 Juan 5:10 dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios, o sea, se está refiriendo al Padre, en este caso, dice, no, el que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Así que el que no cree en el Hijo no cree en Dios, pues, ¿no? Y el que no cree en Dios no ha creído en el testimonio que Dios mismo ha dado acerca de su Hijo. Así que acá está haciendo una diferencia. Que Jesús es el Hijo de Dios y el Padre es el Dios, el único Dios verdadero. En 1 Juan 5:20 se nos dice, pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido. O sea, Jesús, el Hijo de Dios, no dice Dios, hermano. Ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Bueno, esto ya lo hemos visto en un video yo hecho sobre este versículo, pero sabemos que acá se está refiriendo que Jesús es el Hijo de Dios. Sabemos que el Hijo de Dios ha venido. ¿Quién ha venido? El Hijo de Dios. ¿Quién es el que ha venido? ¿Quién es el Hijo de Dios? Jesús. La confesión de Jesús, que es el Hijo de Dios. Tenemos aquí Juan 5:25. Dice, de cierto os digo, viene la hora y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios. Jesús asimismo se autodenomina Hijo de Dios, y los que lo oyeren vivirán. Juan 9:35, oyó Jesús que le habían expulsado, y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Esta pregunta se lo hizo al ciego de nacimiento, que él sanó, ¿no? Acá tenemos otro, hermano, Apocalipsis 2:18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Ya estamos en Apocalipsis. Y mire cómo dice él, Jesús mismo se autodenomina. Dice, y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quién es el Hijo de Dios aquí, hermanos? Es Jesús. Y vemos que aquí ya está exaltado. Vemos que aquí está Apocalipsis 2:18. En Apocalipsis 2:18, hermanos, vemos que aquí está diciendo el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Y ese es Jesús. Y en Apocalipsis no se le llama a Jesús Dios, para nada, hermanos. Se le llama Hijo de Dios. La confesión del etíope. Hechos 8:37 dice, Felipe dijo, si crees de todo corazón bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Felipe le enseñó a este etíope que Jesús era el Hijo de Dios. Por eso el etíope dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Eso es lo que tenemos que creer nosotros, hermanos. Tenemos que creer que Jesucristo es el Hijo de Dios. No que es Dios, sino que es el Hijo de Dios. La confesión de Pablo, Hechos 9:20, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que éste era el Hijo de Dios. Pablo predicaba en las sinagogas a Cristo diciendo que éste era el Hijo de Dios. Así que es interesante que Pablo nunca predicaba que Jesús era Dios, sino que era el Hijo de Dios. Romanos 1:4 dice que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos. No dice que fue declarado Dios con poder, sino que fue declarado Hijo de Dios. En 2 Corintios 1:19 dice, porque el Hijo de Dios, Jesucristo, ahí tenemos, porque el Dios no dice, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Gálatas 2:20 dice, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿A quién se está refiriendo? A Cristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces a Cristo se refiere como Hijo de Dios, hermano.
En Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. No dice Jesús el Dios, Jesús Dios, no dice, hermano. Dice que tenemos un sumo sacerdote que traspasó los cielos. Vemos que aquí está hablando que Jesús está en los cielos. Jesús arriba está en los cielos, no como Dios, sino como Hijo de Dios. Entonces vemos eso, lo interesante. Hebreos 6:6 dice, y recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismo al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio. ¿A quién se está refiriendo aquí como Hijo de Dios? A Jesús, hermano. En Hebreos 10:29 dice, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificado, e hiciera afrenta al Espíritu de gracia? Entonces vemos que aquí está diciendo que cuando dice Hijo de Dios se está refiriendo a Jesús, hermano. Hechos 9:22 dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pablo siempre demostraba que Jesús era el Mesías, no que Jesús era Dios, hermano. Hechos 19:5 dice, y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando a los judíos que Jesús era el Cristo, era el enviado. Hechos 18:28, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos. O sea, está hablando de Pablo, que Pablo dice que refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Así que vemos, hermano, que en todos estos casos, Pablo siempre se enfatizaba en demostrar que Jesús era el Cristo. No que Jesús era Dios, hermano, sino que Jesús era el enviado de Dios. Era aquel quien Dios envió para morir por nosotros. Así que esto tenemos que tener muy claro, hermano. Porque para el apóstol Pablo nunca tuvo en su cabeza que Jesús era Dios, hermano. Porque para él solamente había un solo Dios, y ese Dios era el Padre. Y Jesús era su Hijo, era el Hijo de Dios. Entonces, eso tenemos que ver, esa diferencia, hermanos. El apóstol Pablo nunca pensó lo que muchos piensan, que Jesús era Dios, hermano. Entonces, también tenemos confesiones de Jesús como Señor. Se nos confiesa que Jesús es Señor, no Dios. Romanos 4:24 dice, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos, a Jesús, Señor nuestro. Romanos 10:9, que si confesare con tu boca que Jesús es el Señor, no dice que Jesús es Dios, sino es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. En otras palabras, yo voy a ser salvo por confesar con mi boca que Jesús es el Señor, no por confesar que Jesús es Dios, sino por confesar que Jesús es el Señor. En 1 Corintios 1:9 dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. Ahí están dos personas. Dios, fiel es Dios, o sea, el Padre, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. El Padre tiene un Hijo, y ese Hijo es Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Señor. No es Dios, no hay dos dioses. Hay un solo Dios que es el Padre, y el Padre envió a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesucristo. ¿Y quién es Jesucristo? Nuestro Señor. No es nuestro Dios, es nuestro Señor. Filipenses 2, del 5 al 11 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de lo que está en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Vemos dos personas otra vez. Jesucristo se nos dice que es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Quién es el Dios aquí? El Padre. ¿Y quién es Jesucristo? Su Hijo. ¿Y quién es Jesucristo? El Señor. Entonces, hermanos, vamos a ver la conclusión final. Esta es la conclusión final que yo puedo dar
Juan 20, 28 al 31. Mira, hermanos, Juan 20, del 28 al 31. Vamos a ver todo el contexto. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, ¿creíste? Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hizo además, miren hermanos, aquí está la confesión del versículo 28 de Tomás. Pero ahí no termina todo, hermano. No termina todo, sino que sigue. Y tenemos el versículo 29, que dice, hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Ahí tenemos el versículo 29. Ahora el versículo 30 dice, y versículo 31, me parece que es ¿no? Dice, pero estas se han escrito. Dice, ¿no? Que además de estas, hizo además Jesús otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. Pero estas señales, hermano, que se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Está hablando de lo mismo que dijo Pedro, lo mismo que dijo el sumo sacerdote, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Pedro dijo el Hijo del Dios viviente. Siempre todas las confesiones son iguales. Jesús es el Cristo, es el enviado, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces, en el versículo 28 vemos aquí que Tomás le dice, no, Señor mío y Dios mío. Si suponemos que aquí se está diciendo que Jesús es Dios, ¿por qué Juan en dos versículos después dice que estas señales han escrito para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Por qué no dijo para que creamos que Jesús es Dios, hermanos? ¿Por qué no respalda lo que supuestamente muchos dicen, que Tomás dijo que Jesús es Dios? No dice Dios, dice para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Entonces, hermanos, el contexto no apoya esto. El contexto no apoya, ya hemos visto con el contexto que no apoya la interpretación de que aquí Tomás está confesando que Jesús es Dios. No apoya eso. Y todas estas confesiones que hemos visto, hermanos, siempre estas confesiones que ya hemos visto, todas estas confesiones siempre dicen Hijo de Dios, Hijo de Dios, Hijo de Dios. Y en ningún caso, hermanos, dice que Jesús es Dios. En ningún caso, hermano. Entonces, podemos concluir que el pensar que aquí se está diciendo que Jesús es Dios está yendo en contra, uno, del contexto, porque el contexto no apoya. Dos, no tiene unidad o no tiene concordancia, no concuerda con las demás confesiones que se hicieron sobre Jesús. No concuerda, hermanos, no concuerda. Entonces podemos concluir que esto fue una exclamación de Tomás al asombro de ver a su maestro resucitado, hermanos. Esto solamente es un asombro. Tomás se admiró, se asombró y dijo estas palabras: Señor mío y Dios mío. Cuando vio a Jesús resucitado y vio sus manos, ¿no?, con los orificios y su costado traspasado de Jesús, Tomás exclamó y dijo: Señor mío y Dios mío. No es que estaba confesando a Jesús que Jesús era Dios, hermano. Y esto muchas veces nos pasa a nosotros. Nos pasa que muchas veces cuando algo nos sorprende o algo no nos sorprende, hermano, tal vez en nuestras casas nos sorprende algo y decimos: Señor mío. En otra ocasión decimos: Dios mío. Pero eso no quiere decir, hermanos, que aquí se está diciendo que Jesús es Dios, hermanos. Entonces, por el contexto, pensar que aquí se está diciendo que Jesús es Dios, por el contexto no apoya, no está apoyado, no está respaldado por el contexto. Tampoco está respaldado por las demás confesiones que se hacen sobre Jesús. Así que, hermanos, cada uno saque sus propias conclusiones. Cada uno saque su propia conclusión, hermanos. Aquí es solo una mera exclamación de Tomás al ver a su maestro resucitado. Para nada se afirma en este versículo que Jesús es Dios. Que Dios los bendiga mucho, hermanos.